En los últimos meses, Ecuador ha experimentado una serie de eventos críticos que han llevado al país a una situación de emergencia. El presidente Daniel Noboa, quien asumió el cargo en noviembre del año pasado, enfrenta el desafío de abordar una creciente ola de criminalidad que ha colocado a Ecuador entre los países más peligrosos de América Latina. Uno de los momentos más alarmantes ha sido la reciente fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros y uno de los narcotraficantes más notorios del país. Esta fuga desencadenó disturbios en varias penitenciarías, llevando al presidente Daniel Noboa a declarar el estado de emergencia y el toque de queda, con más de 3.000 fuerzas policiales y militares movilizadas en una intensa persecución. La situación se ha agravado con ataques a los medios de comunicación, como la interrupción de transmisiones en vivo y secuestros a agentes de policía en distintas regiones del país. El presidente Daniel Noboa ha respondido declarando un conflicto armado interno y designando a estos grupos como terroristas, lo que implica operaciones militares para neutralizarlos. En este programa especial exploraremos las dimensiones de esta crisis, desde las medidas gubernamentales hasta las consecuencias sociales y políticas. Contaremos también con una gama de expertos para analizar los eventos a detalles y entender las implicaciones a corto y largo plazo para Ecuador. Bienvenidos a este análisis profundo de la situación actual de Ecuador y también bienvenidos a FanPolitic. Mi nombre es Benji Barros Rojas y el día de hoy me acompaña Denise Rodríguez Heras, que es licenciada en Relaciones Internacionales. Ella es especializada en seguridad y resolución de conflictos por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Asimismo, también nos acompaña Cristian Ardilla Lozano, quien es estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la Universidad de Palermo en Argentina. Él es ecuatoriano, es además investigador en el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Y finalmente nos acompaña Ricardo Obando, que es licenciado en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Él es estudiante de la maestría en Cooperación Internacional en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Además, ha colaborado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Cancillería Ecuatoriana. Muy buenas noches, chicos, bienvenidos. No sé si antes quizás de la ronda de preguntas les gustaría quizás brindar algunas palabras al público que nos está escuchando y bueno, viendo este video. Sí, Benji, primero muchísimas gracias por la invitación. Como ecuatoriana es un momento bastante duro para el país, es un momento de crisis. Sin embargo, las palabras que quisiera enviarle tal vez a toda la población y también a la comunidad internacional es que las crisis se superan y estoy completamente segura que merecemos días mejores y vamos a poder salir de esta y cualquier otra situación, simplemente con mucha fuerza, y confío en el pueblo ecuatoriano y también gracias por el apoyo internacional que se nos ha brindado en estos momentos. De igual forma, Benji, agradecerte por la invitación, agradecerles a los compañeros Cristian Denise que se encuentran aquí. Creo que este espacio es importante para dar a conocer no solo puntos de vista, contextualizar también de la mejor manera, porque sí existe mucha desinformación, especialmente en redes sociales, y es importante abordar todas estas temáticas. Nuevamente, agradecer a toda la comunidad internacional, como mencionó Denise, que es un apoyo totalmente importante para todos y cada uno de los y las ecuatorianas. Y bueno, simplemente agradecer nuevamente y estamos prestos para cualquier pregunta que exista. Bueno, muchas gracias Benji por la invitación y comparto profundamente el punto con Ricardo. Creo que nuestro principal rol debe ser el de dar luz a la gente, darle información y contextualizar todo lo que está pasando, porque en un momento de conmoción a veces no se piensa racionalmente, ¿no? Ese es todo. Muchas gracias más bien por sus palabras, agradecerlos
agradecerles que hayan podido venir a, bueno, a este programa, ¿no? Y bueno, compartirnos también sus conocimientos, ¿no? Estamos muy agradecidos de tenerlos, esperemos que pueda ser una charla muy interesante y podamos aclarar diversas cuestiones, ¿no? De lo que está pasando en Ecuador en estas últimas horas, ¿no? Y en estos últimos días también, ¿no? Entonces, antes de comenzar con las preguntas, ¿podrían quizás brindarnos una breve contextualización de cómo es que se llega a tal punto, ¿no? De violencia en Ecuador? Bueno, este conflicto en el cual estamos viviendo ya podría ser una crisis, es un conflicto, como ya había comentado, en escalada. Entonces, esto quiere decir que no es un conflicto reciente, sino nosotros estamos viendo una violencia directa, que esta violencia directa que se ve en las crisis carcelarias, en este momento lo que sucedió en el canal de TC Televisión. Esta violencia directa que nosotros vemos es solamente algo pequeño de un problema estructural que viene pasando en Ecuador ya desde hace muchísimos años. Es decir, esto no solo conlleva al narcotráfico, sino también nos da a entender que este problema ya afecta al tejido social. Entonces, es un conflicto que ya fue en escalada, ahorita está en un punto crítico, podríamos decir que estamos en una crisis que obviamente las crisis solo se ve como el resultado, ¿no? Pero no se ve todo el proceso que ha venido pasando el país para tener ahorita esto que pasó. Recientemente estaba viendo igual noticias de que se habla, por ejemplo, del reciente asesinato a Fernando Villavicencio. O sea, todo esto está conectado como tal. Eso es un cúmulo de situaciones que dan un resultado que solo lleva una respuesta. Entonces, lo que podría comentar es que no es un conflicto reciente, sino es un conflicto que se ha ido formulando ya desde hace mucho tiempo atrás. Totalmente de acuerdo con lo que menciona Denise. Y de hecho, solo para contextualizar igual un poco, eh, la historia de este conflicto viene también por todo el exceso de población también migrante que han venido de diferentes partes del globo al Ecuador. Podemos observar que hay un flujo migratorio, que sí, unos que están bajo los diferentes lineamientos y reglamentos de Cancillería, pero hay otro flujo migratorio que no se encuentra enlistado o no se encuentra bajo la base de datos de todas las entidades. Entonces, todo esto también ha abierto esa apertura. Asimismo, tenemos, solo por recordar, el año 2018, el secuestro de los periodistas del diario El Comercio, si no estoy mal. Podemos ver ahí cómo ya se puede ver cómo empieza a desarrollarse estos pequeños conflictos, pequeños amotinamientos, 2018, 2019, ya se comienza a ver. Y claro, todo esto ha desencadenado ya ahora en toda la gran crisis que nos encontramos. Entonces, sí, es un conflicto totalmente estructural, ya histórico, y que es necesario atacar directamente a la raíz y no necesariamente al problema. Hay que abordar todo ese tejido que se encuentra consumido tanto por corrupción y, bueno, todos los problemas que ya nos abordaremos más adelante. Comparto el punto con estos dos colegas, Denise y Ricardo, que no es un problema actual, no es un problema espontáneo, es un problema que se viene formando desde hace al menos, ¿qué sería? 2, 4, más o menos 6 años, de 5 o 6 años, eh, desde 2018 hasta la actualidad. Estos ¿Cómo podemos decir que no es un problema espontáneo y que es uno en curso, uno en escalada, como lo dijo Denise? En 2018 se elimina el Ministerio de Justicia, que era el órgano del Estado que se encargaba de administrar las cárceles a nivel nacional, como una forma, según el gobierno de aquel entonces, de fomentar la austeridad y la reducción del gasto público. Lo que causó fue que las cárceles no estuvieran bien administradas, no estuvieran bien gestionadas, y se empezó a ver ya una crisis carcelaria que en aquel momento no se le prestó mucha atención porque la gente decía, bueno, si no es en mi casa, si no me afecta a mí, no me voy a preocupar, ¿no? Si son criminales los que se están matando entre ellos, yo no tengo por qué preocuparme, ¿no?
esta visión un poco sesgada fue lo que permitió que esta crisis de inseguridad se trasladara desde las cárceles hasta las calles. Muchas gracias, chicos. Muy interesante escuchar esta contextualización, ¿no? Al parecer, esta situación que está pasando en Ecuador no es algo que ha estado dando del momento, ¿no? Sino es algo que ya tiene algunos antecedentes, ¿no? Y como había mencionado Denise, también la muerte de uno de los candidatos en pleno proceso electoral fue, ¿cómo se llama? Hasta cierto punto una situación que cambió completamente la visión que tenía el mundo a Ecuador, ¿no? Ahora vamos a pasar ya a comenzar con las primeras preguntas, ¿no? Comencemos con lo que viene a ser la fuga de Adolfo Macías alias Fito, ¿no? ¿Cuál es la valoración del gobierno sobre cómo pudo ocurrir esta fuga y cuál ha sido la respuesta inmediata para la recuperación del control en la seguridad del país? Bueno, en cuanto a la fuga de alias Fito, no se tiene una versión oficial todavía. Existen dos teorías que, bueno, son las más aceptadas, se podría decir. Una es que se fuga pues un 25 de diciembre con esta excusa de que tiene una cita médica y ahí es cuando logra salir. Y otra es que, claro, logra haber salido con ayuda, ya sea, no sé, interna o demás. El tema aquí es que esto sí crea una fractura o hasta cierto punto una especie de deslegitimación de la ciudadanía hacia lo que es la seguridad del Ecuador, ¿no? Cómo es que logra fugarse de una cárcel, ¿no? Entonces, también ya desde hace mucho tiempo ha venido como que este tema de la pérdida de confianza del Ecuador, especialmente a las fuerzas policiales, porque el tema de los motines en las cárceles también se da por el tema de las armas, ¿no? ¿Cómo entran las armas? ¿No? Eso es lo que se pregunta también la mayoría de personas. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno inmediata? Fue hacer un estado de excepción, del cual hablaremos como después, si funciona o no funciona. En este caso, nosotros, bueno, el Ecuador ya ha venido con estados de excepción desde el gobierno bueno, podría hablar yo desde el que se dio de Guillermo Lazo, en el cual se dio más estados de excepción, y en este momento también no se sabe, no existe una especie también de debate entre si funciona o no funciona, lo cual hablaremos después. Pero hasta el momento eso ha sucedido el día de hoy, lo que pasó con el canal TC Televisión, que ya es una noticia mundial, y bueno, ahí es lo que se da este toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, hasta eso, esas han sido las medidas que ha tomado el gobierno con anterioridad. Se tenía una planificación de una especie de plan Fénix, una consulta popular también. Entonces, eso es lo que se puede decir hasta ahora. Bueno, por mi parte considero que el gobierno nacional en esta fuga tuvo en realidad una posición muy endeble. El tema aquí es que el principal problema es que se basaron, como lo mencionó Denise, en los rumores que se comenzaron a dar y por eso es que entran a las cárceles a revisar qué es lo que está pasando. Entonces, claro, esto creció junto con la presión mediática y hay que ser honestos, el secretario de Comunicación de la Presidencia, a mi parecer, no ha tenido la mejor participación desde el principio que se informó todo esto. Entonces, claro, la respuesta, y como lo mencioné anteriormente, es similar a la del gobierno tanto de Lazo como de Moreno. Los estados de excepción que menciona Denise generan ya esa, ok, ¿y qué más? Entonces, ya las personas tienen pensado de que ya no nos restringen la movilidad, pero ¿esto cuánto va a durar? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Y volverá esto? Entonces, claro, esto ocasiona todo esta desconfianza hacia la policía, hacia las instituciones, que claro, con con toda esta fuga de Fito, deja al país en una situación de veremos en qué está pasando. Y claro, también habría que mencionar la fuga también de Colompico, que se da en torno a todo esto, que bueno, eso creo que más adelante lo podemos profundizar más. Comparto sus visiones, colegas. Yo creo que
digamos que la respuesta del gobierno de Daniel Noboa fue muy ABC de lo que hizo Guillermo Lasso. Fue un copia y pega hasta ahorita, ha sido un copia y pega hasta antes del último decreto del estado de guerra que se le llama, en que, bueno, pasa algo más o menos relevante, estado de excepción, en donde en el gobierno de Guillermo Lasso hubieron demasiados estados de excepción, cada 2 o 3 meses había un estado de excepción, si no es que aún con más frecuencia. Y a pesar de todos los estados de excepción que hubieron, a pesar de todas las fotitos que subía Guillermo Lasso a Instagram con su gorrito de policía, no se dieron resultados. Podemos hablar luego del último decreto que salió, que derogaría en teoría el decreto de estado de excepción, más adelante con más profundidad. Pero hasta ahorita la respuesta inmediata que dio el gobierno de Daniel Noboa fue un estado de excepción sin inteligencia, sin coordinación, y con la única excusa, bueno, excusa entre comillas, digamos, porque antes estaban promocionando la consulta popular y hace poco se dieron a conocer unas nuevas preguntas. Si quieren, luego hablaremos de la consulta popular, que también es tema para hablar. Pero estaban entre la consulta y hace nada, hace unas 12 horas, el decreto de estado de excepción. No mucho más. Si quieren, hay muchísimo para hablar sobre la consulta y sobre el último decreto. Muy bien, chicos. Voy a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta es directamente vinculada a esta primera pregunta que les he hecho, ¿no? Y bueno, es si es que podrían quizás detallar un poco más las acciones específicas por parte del presidente Daniel Noboa, y bueno, con respecto a la fuga de Fito y también a los disturbios que han habido en las cárceles, ¿no? Puesto que se sabe que estas han generado gran revuelo dentro de Ecuador y también dentro de la comunidad internacional, ¿no? Asimismo, ¿cómo se está coordinando con las fuerzas de seguridad para abordar esta crisis, ¿no? Bueno, hay que tomar primero en cuenta antes de hablar esto que el gobierno, bueno, Daniel Noboa no se posiciona hace mucho tiempo. O sea, no es como que exista hasta ahora decirte hay un tiempo claro, un tiempo bastante amplio para poder decir si está haciendo bien o no. O sea, estamos viendo unos pocos indicios porque entró y fue una crisis enorme. O sea, esto es algo que jamás había pasado en el Ecuador. O sea, y creo que también en Sudamérica no tanto. O sea, si nos vamos tal vez a Colombia en años anteriores puede ser, pero no mucho. En cuanto a las medidas que se han tomado, el despliegue militar de tanto militares y policías en las cárceles de Guayaquil, hay que tomar en cuenta que la ciudad se podría decir que tiene un índice de inseguridad más alto, que ha sufrido todo este tipo de violencia, todavía en su mayoría es la ciudad costera, que es Guayaquil, no es la capital, pero sí es una de las más importantes y es la primera más poblada del Ecuador. Este estado de excepción, que después viene con este toque de queda, que se da después de lo que sucede pues el día de hoy, ¿no? En todas las ciudades, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y también pues se da una iniciativa de un plan de seguridad, ¿no? O sea, en este momento, recién con anterioridad están sacando las autoridades, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas, los altos mandos, el ministro de Defensa, declaraciones de que no van a ceder ante esta crisis, ¿no? Que no van a negociar con terroristas. Esto es lo que ha dicho recientemente el presidente Daniel Noboa, también justo con su ministro, y no es esta creación de esta nueva unidad de inteligencia también que estaba proponiendo junto con el Plan Fénix, que se venía desarrollando. Ahora siento que el Plan Fénix hasta cierto punto se pudo haber caído con lo que sucede. Veamos después cómo se sigue formulando, pero hasta el momento eso es lo que se ha realizado y lo que oficialmente ha comunicado el gobierno. Lo mencionado por Denise, totalmente súper claro, mencionó las medidas de la A a la Z, y bueno, yo solo quisiera mencionar un poco la cronología para también un poco entender que se está desarrollando estos días, este par de días para ser más exactos, ¿no? Fito, en teoría, supuestamente iba a ser nuevamente llevado a La Roca, supuestamente.
A su vez, el supuesto también líder de los Lobos, Colón Pico, detenido en principio por eh, secuestro, pero claro, la fiscal general estaba anunciando que también querían atentar contra su vida. El mismo grupo que atentó, en teoría, contra la vida del candidato Fernando Villavicencio. Entonces, hay que unir todos esos puntos también, ¿no? Colón Pico se lo lleva a la cárcel de Robamba, donde está una cárcel tomada por su propia agrupación, se fuga de esta cárcel y, bueno, se suma ya todas estas cabecillas fugados. Y todo perfectamente coordinado para ser claros. Fito Escapa se da a conocer todo esto del traslado y claro, tras el anuncio del decreto 110 comienzan los amotinamientos. La noche de ayer, al menos, principalmente fue en Quito y Esmeraldas que se dio esto, bueno, y Cuenca también, coches bombas, atentados, secuestro de policías. Entonces, creo que en ese sentido, como mencionó Denise, el plan Fénix se ha ido abajo en realidad, porque todo esto cambia todo el juego, todo el panorama. Y bueno, la decisión de avanzar y bueno, nombrar junto a a todas estas bandas, cerca de más de 20 bandas, que claro, todas vienen de la gran rama de los choneros, eh, llega a dar un paso diferente. Entonces, bueno, hay que ver si en términos de efectividad esto nos puede brindar mayor tranquilidad que creo que todos los ecuatorianos esperamos. Eso creo que por el momento comentar. ¿Puede ser que se le cortó a Ricardo o es mío? No, sí se le escucha a Ricardo. También se te escucha, Cristian. Ah, ok, ok. Puede ser mi internet. Voy a apagar mi cámara para que se me escuche mejor. Ok, ahí. Eh, en primer lugar, yo dudo mucho de la existencia de un plan Fénix, la verdad, por los resultados tan pobres que ha dado Innova en cuanto a seguridad se refiere, dudo muchísimo que un plan Fénix siquiera haya existido en una primera instancia. Eh, Algo curioso sobre el escape de Fito es que cuando fueron a revisar la celda, recién se dieron cuenta que había escapado. O sea, tal como dijo Denise, no se tiene claro cuándo y ni cómo se escapó, ¿no? Eh, Podremos hablar un poquito sobre el decreto del Estado, este decreto famoso, el último, el decreto de Estado de Guerra que mencionó Denise, en donde se identifican a los grupos de delincuencia organizada, a los GDOs, como grupos terroristas y se declara ¿cómo se le fue? Un estado de conflicto interno. Aquí ya empezamos un poquito a mezclar cuestiones de derecho humanitario, en donde las convenciones de Ginebra sobre los conflictos armados empiezan a entrar en vigencia. ¿Esto qué tiene de diferente? ¿Cuál sería la diferencia a priori entre el penúltimo decreto de estado de excepción con este último decreto de estado de guerra? Pues sería principalmente que en este último decreto las Fuerzas Armadas serían quienes lideren todas las operaciones a realizar y ya no existiría un uso racional progresivo de la fuerza, sino que directamente al declararse un estado de guerra, las fuerzas de seguridad dispararían a matar. Eso sí, relacionándolo un poquito con el derecho humanitario que se menciona en el decreto, en teoría, si el enemigo, miembros del enemigo, son capturados, pues no podrías ni torturarlos ni asesinarlos, ¿no? Esto es, en teoría, según el derecho humanitario. Esto cabe lo que sucede. Es muy probable que se vean excesos, como suelen verse en conflictos armados, ¿no? Yo creo que sería este mi aporte ante esta pregunta. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias, chicos. Justo también quería quizás mencionar un poco más, ya que habían mencionado la cuestión de ambas organizaciones criminales, ¿no? Que me parece que son los choneros y los lobos, ¿no? Me parece que estas son las dos más grandes agrupaciones criminales de Ecuador, ¿no? Y justo estuve leyendo, revisando un poco de información
con respecto a los choneros, ¿no? Se hacía mención que estaban directamente apoyados por el cártel mexicano de Sinaloa, ¿no? Mientras que el cártel, mientras que los lobos estaban siendo apoyados por el cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? Entonces ahí también vamos viendo quizás algunos elementos externos, endógenos a Ecuador, ¿no? Como estos cárteles mexicanos que tienen sus tentáculos a lo largo del mundo, ¿no? Y claro que Ecuador no es una excepción, ¿no? Entonces vemos cómo es que a raíz también de la relación con estos cárteles, ¿no? De las alianzas con estos cárteles, también en Ecuador empiezan a abundar lo que vienen a ser las armas, ¿no? Armas, granadas, armas, ¿cómo se llama? Militares, ¿no? Más que nada, y se va escalando también la violencia, ¿no? Porque nótese cómo es que Ecuador es un importante lugar por donde transita la droga, ¿no? Que se va directamente a los Estados Unidos, a Europa o incluso a Asia, ¿no? Y justamente mencionaban la importancia de Guayaquil, ¿no? Una ciudad costera que me imagino que también tiene un puerto muy importante o el más importante de Ecuador y por el cual también sale justamente la droga hacia estos países, ¿no? De primer mundo, ¿no? Entonces, ahora pasando ya a nuestra tercera pregunta y después de haber dado este pequeño quizás aporte, ¿no? Un tanto más personal, me gustaría quizás ¿cómo se llama? Consultarles con respecto a lo que viene a ser ya la declaración del estado de emergencia y el toque de queda, ¿no? Que es una medida hasta cierto punto significativa, ¿no? Ante estos sucesos que se han estado dando, ¿no? Y cómo es que se espera que estas acciones, ¿no? Contribuyan a restablecer el orden y la seguridad del país, ¿no? O sea, ¿realmente van a restablecer el orden y la seguridad del país o quizás solo son promesas políticas, ¿no? Que va a estar dando el presidente, ¿no? Ante la coyuntura, ¿no? Pero realmente va a haber o no va a haber una solución, ¿no? Bueno, la diferencia, como comentó Cristian, al estado de guerra, que es al estado de excepción. Antes estábamos en un estado de excepción cuando pasa todo esto de las cárceles. El día de hoy se decreta un estado de guerra. ¿Qué quiere decir esto? El estado de guerra se da cuando un conflicto, un estado de guerra armado, para empezar, ¿no? Es cuando un conflicto interno también, sobre todo, ¿no? Porque existe el internacional. Cuando se da interno es que existe una especie de conflicto entre el Estado y organizaciones internas, ¿no? ¿Y por qué se habla de organizaciones internas? Porque muchas veces son más organizadas que el mismo Estado. Entonces, lo que sucede es que empieza, este decreto, ¿no? De que obviamente ya puede existir todavía un uso de la fuerza. En el decreto se da el respeto al derecho internacional humanitario, pero también como las fuerzas armadas ya al mando. Lo importante de aquí es que ya empieza a resonar el término terrorista, ¿no? ¿Y a qué se nos va? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un grupo subversivo y los terroristas? Eso es importantísimo. El día de hoy, para mí, en mi opinión, lo que pasó en TC Televisión es la punta del iceberg para catalogar a estos grupos como terroristas. ¿Por qué? Porque dentro de la normativa internacional se les denomina grupos terroristas a aquellos grupos que tienen como actos de violencia o amenazas graves con el objetivo de causar terror o en la población, ¿no? En la población civil. Lo que pasó en TC Televisión, en lo personal, fue algo planificado, porque primero se van medios de comunicación que se ve que obviamente la ciudadanía estaba visualizando unos TC uno de los más grandes. Segundo, se da todo esto en vivo, o sea, existe una mente detrás de este tipo de circunstancias y de situaciones. Los videos que se difunden totalmente también, en cuál amenazan, por ejemplo, comentan que van a ir hacia la población como tal. O sea, existe una especie de objetivo de creación de caos colectivo que hace que se denominen estos grupos como terroristas, como tal. Entonces, por lo tanto, obviamente, por consecuente, ya no se puede decir que estamos en un estado de excepción porque estamos con tal vez un grupo subversivos o tal vez con una especie de desestabilización del Estado, sino que es algo que va todavía más allá, es algo que ya es todavía más fuerte
sugiere medidas todavía más graves, se podría decir, con más dureza, más firmeza. Entonces, eso es lo que podría decir por mi parte. En cuanto a esto de los grupos terroristas, pues podremos debatirlos, pero personalmente siento que bajo la normativa internacional y con los hechos suscitados, no solamente en Guayaquil, sino también, por ejemplo, estaba viendo en las universidades, estaba viendo también en las mismas cárceles, la toma de rehenes a guías penitenciarios, esos videos se difunden, que después podríamos hablar también de cómo este interés colectivo y cómo las redes sociales influyen tanto también ahorita en la actualidad, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir por mi parte. Totalmente, nuevamente, y creo que todos aquí estamos yendo en la misma línea, ¿no? Eh, para ir un poco centralizándole, ¿no? ¿Los estados de excepción funcionan? Sí, siempre y cuando se lo respete y no se haga un exceso a su uso, que es lo que ha caído el Ecuador. Había estados de excepción por una protesta, por más pequeña que sea, por las protestas grandes, en términos sociales, en términos económicos. Entonces se deslegitimó la concepción tal vez del estado de excepción y todo eso también ocasionó ese desgaste y ese desinterés. Por eso mismo ya era necesario, como lo menciona Denise, la importancia de que surja ya, se dé ese siguiente paso. Dentro del Ecuador se maneja para el uso progresivo de la fuerza 5 niveles. Nos encontramos ya en el quinto nivel. Y por ende, claro, la última declaración creo que fue a las 6 de la tarde aproximadamente por parte del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, en donde ya ponen a todos estos grupos como objetivo militar. Entonces, eso nos posiciona en qué estamos, en qué situación estamos. Y claro, para y complementar lo que mencionó de Denis, recurrir al Tribunal de la ex Yugoslavia. Aquí que se identifica o cómo se menciona estos grupos armados que tengan una estructura de comando, bases de operaciones. Las cárceles han sido utilizadas como esas bases de operaciones. Facilidad para conceder armas, como tú lo mencionabas, Benji. Eh, Todos estos grupos transnacionales que vienen de otros estados permiten que entren este tipo de arsenal armamentístico. Además, también, ¿qué se busca? ¿Qué dice también dentro del tribunal, perdón? Capacidad de negociación y claramente todo esto le obliga al Estado tal vez a intentar a negociar con por la toma de rehenes, mejor dicho. Entonces, ¿existe el terrorismo en Ecuador? Sí, lo está existiendo, como lo mencionó, se vio en la punta del iceberg, pero ya existe todas estas estructuras y claro, también es importante destacar que tanto Fuerzas Armadas como estos grupos deben respetar el artículo 3 de los convenios de Ginebra. Es evidente que estos grupos no lo van a hacer, pero a las Fuerzas Armadas, para que lo puedan aplicar, lo tienen que hacer, lo deberían hacer. Y sí, como mencionó muy correctamente Cristian, puede que existan excesos, pero y aquí nos pone tal vez ese dilema moral de tal vez puede existir un exceso frente a recuperar la estabilidad del Estado. Puede ser interesante debatir ello, pero yo considero que el ecuatoriano ya está cansado. La recuperación económica no se puede dar, nos vemos truncados a cada momento. Y claro, creo que pese a esto ya era necesario dar este paso y tomar esta medida. La verdad, comparto muchísimo. Denise lo explicó perfectamente y algo que rescato mucho de Ricardo es el cansancio colectivo que hay en Ecuador. En Esmeraldas se ha intentado por 1 millón de vías, por 1 millón de formas, una reactivación económica local, pero por la inseguridad esto se ve truncado día tras día. Los locales, 4 de la tarde, en el centro están todos cerrados por miedo a saqueos, por miedo a asaltos, a sicariato. Eh, bueno, existen lo que en Ecuador se le llaman las vacunas, que son las extorsiones. Tengo entendido que desde el 2022 hasta el 2023 se multiplicaron 300% más o menos, una locura. Eh, eh, en fin, creo que el cansancio es colectivo y se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Ves a gente
diciendo sí, que los militares hagan presencia, que el Estado haga presencia y haga el ejercicio del uso legítimo de la fuerza. Es decir, no, no importa tanto qué tantos excesos se cometan, con tal de que nos den algo de paz. Se llegó hasta ese punto de no importa cuántos haya que enterrar vivos, necesitamos un mínimo de paz para vivir. Ya se vuelve totalmente invivible en el país y sobre todo en ciertas zonas. Yo como esmeraldeño en Esmeraldas, es terrible. Creo que podría resaltar eso. Eso en particular, sí. Muy bien. Bueno, también más o menos ustedes habían ido mencionando, ¿no? Toda esta situación que había ido escalando, ¿no? Esta situación de violencia, ¿no? Pero me parece también que esta situación de violencia escala, ¿no? Gracias también a que gran parte de estos grupos criminales, ¿no? Reciben ayuda hasta cierto punto de ciertas instituciones, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la penitenciaría, ¿no? Con la ayuda a la liberación o al escape justamente bueno, de alias Fito, ¿no? Entonces, en ese punto también, ante la presunta complicidad quizás de los funcionarios penitenciarios y de otros funcionarios, ¿no? Por ejemplo, del ejército, de la policía, ¿qué medidas concretas se están tomando para abordar la corrupción dentro de las instituciones en el Ecuador? Esa es una pregunta muy interesante porque la corrupción en el Ecuador ha venido desde hace tantos años, que es un mal que agobia al país, uno de los males más terribles, pienso. En primer lugar, a ver, el tema de las cárceles, por ejemplo, es algo muy interesante de estudiar porque si nos ponemos a observar, en las cárceles, la mayoría de personas que están en las cárceles pues se da aquí una especie de criminalización de la pobreza hasta cierto punto. Porque ¿quiénes están en las cárceles? Están aquellos pequeños expendedores de droga, están aquellos jóvenes hasta cierto punto que ingresan hasta a este mundo delictivo, que también podríamos hablar del contexto que se da en el Ecuador, ¿no? Después de una pandemia, dentro de una pandemia. Hay, por ejemplo, recientemente vi que hay jóvenes sicarios de 13 años. ¿En dónde estaba el Estado cuando estos niños debían estar estudiando? O sea, ¿qué es lo que pasa en todo este proceso? Por eso es que no es fácil estudiar el caso del Ecuador. No es fácil porque existen muchos puntos que son tan estructurales que todos compactúan y llegan, ¿no?, hasta este punto, ¿no? Bueno, entonces, como seguía diciendo, para no perder el hilo, existe esta especie de criminalización de la pobreza, ¿no? Porque sí, como comenté, las personas que, la mayoría de reos son expendedores de droga o personas que están dentro de este tipo de grupos, ¿no? Pero tú ves a los delincuentes de cuello blanco que o sea, es indudable decir que gente muy importante del Estado, de las Fuerzas Armadas y de la policía ha estado dentro de esto. O sea, existe como esta especie de malestar colectivo y también como de este mal, se podría decir que se expande, no solamente en el narco, en el lado del narco se podría decir, sino también del Estado, o sea, ya del gobierno. Entonces, estos delincuentes de cuello blanco, pues, por ejemplo, tú no los vas a ver en las cárceles. O sea, también existe algo desde afuera, que es como el Estado, sí, cómo maneja las cárceles, pero las cárceles también tienen otro lado de que permite todo esto de la corrupción. Es decir, quiero manejar las cárceles bien, sí, pero ¿quiénes dejan entrar las armas? La policía. ¿Cómo es que se traslada la droga? ¿Quiénes controlan las fronteras? Los militares. Entonces existe como que este tipo hasta siento que cierto punto de desorganización. Como yo comenté con anterioridad, no podemos hacer un análisis como tal de cómo ha manejado Daniel Noboa porque viene poquito tiempo. Es decir, si ahorita damos medidas como tal o damos resultados, no podrían ser tan exactos. Sin embargo, sí se puede hablar de cómo ha ido manejándose el Ecuador, que ha sido prácticamente lo mismo. Las medidas que se han tomado, por ejemplo, hasta ahora podría ser el estado de excepción, la movilización de las Fuerzas Armadas, lo que sí es que quiero decir que se dan los toques de queda, algo que comento que dijo Ricardo, que es muy cierto, que es
los toques, los estados de excepción sí funcionan, pero cuando se manejan de una forma correcta, de lo cual hablaremos después. Pero eso es lo que te podría comentar de acuerdo a lo que tú preguntaste, y estoy dispuesta a igual escuchar a mis colegas que sé que tienen grandes conocimientos y pueden aportar más. Totalmente de acuerdo, ¿no? Se puede evidenciar todo ese desgaste, ese crecimiento de la corrupción. Y claro, en menos de un año tenemos caso Encuentro, caso Metástasis, Gran Padrino, o sea, innumerables casos que me faltan, estoy seguro que me faltan varios por mencionar, los más recientes. Entonces, también aquí un problema que surge y es importante mencionarlo. Yo considero, ¿no?, que, ok, existió un interés tal vez político detrás al principio al generar todo esto, que es muy probable que haya existido, pero llegó un punto en que ya los delincuentes comunes vieron que tenían un poder que quienes estaban detrás de ellos no pudieron, o mejor dicho, no pueden tenerlo al ser caras públicas, pero ellos sí lo pueden tener. Entonces ahí se puede ver cómo tal vez estas redes de los delincuentes de cuello blanco perdieron el control sobre todos estos delincuentes comunes, podríamos mencionar, para hacer tal vez una diferenciación. Entonces ahí tal vez se puede ver ese resquebrajamiento y cómo empiezan a evolucionar, 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 aliarse con diferentes, y podemos tal vez hablar de hasta una cooperación internacional de ellos. Entonces han copiado los esquemas estatales, los esquemas de todo el sistema internacional, y lo han transportado hacia ellos. Teníamos aquí, se mencionó mafias albanesas y demás, han tenido esa suerte tal vez de hasta una pseudodiplomacia, podríamos mencionar, que ellos la han ido trabajando, han ido construyendo esos modelos. Entonces, eso es lo que nos mantiene aquí con esa zozobra. Eso en cuanto puedo mencionar de acuerdo a ello. Un punto que tocó muy bien Denis fue el tema de la criminalización a la pobreza. Obviamente sin romantizarla, quienes más se ven afectados e involucrados son los pobres, eso es indudable. Ves a chicos de 13, 14, 18, 17, 16 años metidos en esto, es una locura. Podemos relacionar fácilmente con un tema muy polémico durante la campaña presidencial, que fue el tema de la tabla de drogas, que no se llama tabla de drogas, pero en fin. Lo que se pensaba de la tabla de drogas en su momento era que popularmente se pensaba que si poseías en tu mano una cantidad inferior a la permitida según la tabla de drogas, pues no podía ser ni detenido ni juzgado por narcotráfico o por X o por Y, por tenencia ilegal de sustancias. Esto es falso porque el catálogo de umbrales de consumo de drogas, que es el nombre correcto, lo que le permite al juez es diferenciar entre un consumidor y un traficante de drogas. Entonces, no es que bajo ese umbral no te pasaba nada. O sea, tú le dices a la policía, no, yo tengo la cantidad inferior a la permitida y no puedes hacer nada. No, el deber del policía es llevarte ante un juez, ante un fiscal, etcétera, que quieran llamar, ante las autoridades, y el juez será el que te diga, bueno, de acuerdo al catálogo de umbrales establecido, tienes tal pena. Puedes ser juzgado como un consumidor o vas a ser juzgado igual que un narcotraficante, que un asesino, y te pondrán al lado de los violadores, de los asesinos, de los narcotraficantes, en una cárcel, ¿no? Creo que en parte ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que supuestamente según el presidente de la República derogó la tabla de drogas por decreto y luego un juez emitió un recurso para que se pudiera hacer esta distinción entre consumidor y traficante. Porque no se puede hacer, porque no puedes remover ese criterio de la noche a la mañana, porque es un resultado
de un tratado internacional, que es la Convención de Naciones Unidas para el tráfico de sustancias ilegales, creo que es, de 1988. Una de las decisiones que intenta implementar el gobierno a través de la consulta es el tema de que se investigue y se tenga bien analizado, digamos, el tema de los patrimonios a los jueces, al Poder Judicial. ¿Por qué no lo hacen también con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o con los generales de la policía? Eh, Parece que no hay una intención real de depurar las instituciones de seguridad del Estado. No hay una intención de sacar a todos los que se tengan que sacar, a todos los narcogenerales que sabemos que existen, por X o por Y razón. Eh, En fin, creo que es un conjunto de problemas. Es cierto que una depuración institucional te toma meses y lamentablemente no tiene tiempo. El tiempo de gracia se le acabó hoy día. Ya no podemos seguir esperando más. Eh, y le toca gobernar con narcogenerales que sabemos que existen, que están allí. Eh, Básicamente tiene mucho en contra y muy poco a favor. Lo que me sorprende es que tenga un equipo tan poco preparado, sabiendo que tiene un problema tan enorme enfrente, pero esa es otra cuestión. Muy bien, me parece también destacable lo que había mencionado Ricardo, ¿no? En relación justamente a cómo es que estos grupos criminales se han estado internacionalizando, ¿no? Justamente él mencionaba algunas bandas o grupos albaneses, ¿no? Pero también yo había mencionado ya a los cárteles mexicanos, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, según algunos medios internacionales, ¿no? Como el The New York Times, mencionan justamente cómo es que estos grupos criminales no ecuatorianos ya incluso se han estado relacionando con mafias brasileñas, ¿no? Que justamente también se dedican al tráfico de droga, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que estas estructuras poco a poco han estado realizando alianzas con otras organizaciones para fortalecer su poder dentro de Ecuador, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Vemos cómo es que quizás la violencia no solamente se está dando en Ecuador, ¿no? Sino hace poco también habíamos visto lo que había pasado en una de las cárceles más grandes de Venezuela, ¿no? Que había sido en realidad casi tomada por el crimen organizado en Venezuela, ¿no? Entonces probablemente también sea un efecto, ¿no? Que haya tenido el de Venezuela en países cercanos, ¿no? Porque vemos también cómo es que de alguna manera la migración venezolana ha generado que no solamente las personas quizás más afectadas, ¿no? Migren, ¿no? Sino también la delincuencia pueda llegar a migrar, ¿no? A países como Ecuador, a países como Colombia o incluso a países como el Perú, ¿no? Vemos cómo es que ya estos grupos también se van asentando, ¿no? Y es muy probable también que ante la situación que está pasando ahora en Ecuador, estos grupos también busquen quizás migrar, ¿no? A otras zonas donde consideren que van a estar mucho más seguros, ¿no? Entonces esto es algo preocupante también para toda la región y es más, justo me parece fundamental, ¿no? Que haya una conexión más estrecha, ¿no? Entre quizás la Policía Nacional, por ejemplo, aquí en el Perú, con la policía ecuatoriana, con la policía colombiana, con la policía venezolana, ¿no? Muy a pesar de la situación que se vive en Venezuela, ¿no? Y de esa manera quizás que haya un trabajo quizás más conjunto y de esa manera se pueda combatir mejor a estos grupos criminales, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estos grupos criminales se escapan de Ecuador y llegan al Perú? Y en el Perú, como no han cometido ningún delito, no los pueden detener. Entonces, vemos cómo es que se logran zafar de la justicia en Ecuador y luego cuando toda la situación se calma, retornan al país y siguen delinquiendo, ¿no? Entonces, este es un punto también que se debería tener mucho en cuenta, ¿no? Y bueno, ya volviendo nuevamente a las preguntas, ¿no? Me gustaría quizás referirme ya en este punto, quizás más a la cuestión de la libertad de prensa, ¿no? ¿Cómo es que la libertad de prensa se ve afectada ante estos sucesos que están pasando en Ecuador, ¿no? Ante este crimen organizado que ha desbordado a las instituciones del Estado, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a libertad de prensa, pues
Ecuador ha tenido varios cambios en eso. Se podría decir que, por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa, existió, bueno, se discutía bastante, o una de las mayores críticas que se le hacía era esta imposición que tenía ante la prensa, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando llega Lenín Moreno, pues no existe tanto una criminalización, no sé, una tipo de securitización a la comunicación. Con Guillermo Lazo existió tal vez una especie de debate también entre el gobierno con medios importantes del país como son La Posta, que por todos estos casos que se tenían como el Gran Padrino, los diferentes análisis de corrupción durante su gobierno, pero obviamente decir como el gobierno ahorita está en contra de la prensa, se podría decir, no existe como tal. Hasta en el gobierno de Guillermo Lazo no lo existió a pesar de las críticas. Lo que sí es que estos grupos importantes, por ejemplo, La Posta, existe un periodista aquí en Ecuador bastante reconocido, que el apellido es Boscan, que tuvo que salir del país por distintas amenazas de muerte, pero no del gobierno, sino también de los grupos delictivos. Otra periodista también, no recuerdo su nombre, pero era de JK, que también tuvo que salir del país porque precisamente estaba investigando este tema del narcotráfico y de las cárceles. Entonces, se puede decir que la prensa, existe libertad de prensa, sí, pero creo que sobre todo con lo que pasó hoy, ¿y por qué repito lo que pasó hoy? Porque este es un hecho histórico, pero no me refiero a un hecho histórico de un lado positivo, sino un hecho histórico de que jamás se había visto algo así en el país. O sea, jamás. Entonces es algo que hasta cierto punto irrumpe y crea una ruptura en todo lo que hemos estado acostumbrados a ver. Entonces, se podría decir que los medios de comunicación en este momento se pueden sentir hasta cierto punto amenazados por lo que está sucediendo, pero por parte del contexto actual que se está dando. Lo que he estado de lo que he estado viendo, muchos medios de comunicación, no solamente nacionales, sino también internacionales, han estado cubriendo las noticias paso a paso, pero hay que ver cómo se sigue manejando también la situación, qué va a pasar mañana, cómo va a suceder. De hecho, las clases se suspendieron el día de mañana también. Las movilizaciones tampoco se sabe cómo se van a seguir dando. Entonces, eso es lo que se puede decir hasta ahora. No existe una securitización de los medios de comunicación por parte del gobierno, pero creo que sí existe indirectamente por el contexto que estamos pasando actualmente. Totalmente acertado lo que menciona Denise, y de hecho, para agregar, ¿no? En el contexto como tal que estamos, hasta cierto punto podremos mencionar que los medios han recibido tanto, especialmente convencionales, por toda la infraestructura que manejan y demás, un cierto apoyo. Apenas ocurrió eso, tanto canales de televisión como Teleamazonas, Ecuavisa y demás recibieron la militarización para intentar proteger de cierta manera, porque seamos honestos, si algo llega a pasar a los medios de comunicación, van a afectar ahí en verdad no solo a la moral de las personas, sino a la poca o ya nula información que tal vez pueda llegar a existir. Entonces, claro, yo considero que el principal ahorita problema al que se enfrenta los medios, tanto digitales como convencionales, es la desinformación. Y dentro de estos mismos medios se está llamando y se está haciendo el llamado, ok, necesitamos que vean los medios oficiales y también esto ha hecho que se unan. Nuestros compañeros de TC mencionan, nuestros compañeros de Teleamazonas, o sea, se puede ver esa bandera del periodismo ecuatoriano como tal. Entonces creo que se puede mantener eso eh, para poder de cierta manera alejarse ya del interés de las cadenas y demás y centrar en informar al ciudadano, que es lo principal. No existen presiones de parte del Estado como tal. Existe tal vez ese apoyo, pero yo creo que lo importante aquí es el rescatar ese apoyo que se están dando entre ellos.
entre los periodistas, los mismos periodistas de Teleamazonas, por ejemplo, estaban llamando a sus colegas de TC durante la propia transmisión y anunciaban a los familiares. Entonces, eso es algo importante de rescatar, como dije antes, pero sobre todo eh, que debe tal vez decir, ok, debemos unirnos como país. Eso creo que en este apartado. Yo creo que Denise leyó en el clavo una vez más. Creo que el caso Villavicencio puede ser el ejemplo práctico de esto. Como tal, no hay una persecución política de parte del Estado, pero en cambio la inoperancia gubernamental causa que te dé miedo hablar sobre esta crisis de seguridad, ¿no? Hay un medio de comunicación digital que se llama BN Periodismo, a mí personalmente me gusta mucho, eh, que comentaban los chicos de BN Periodismo que no podían, o en su momento no tenían tanta información sobre Esmeraldas, porque nadie quería hablar. Iban, consultaban y la gente le decía que no quería hablar porque sabían quién eran, porque ya sabía si se mostraba públicamente, ya sabían, iban a averiguar dónde vivían, iban a extorsionarlos, en fin. Te da miedo hablar cuando se trata de una crisis de seguridad, ¿no? Eh, yo creo que eso, sobre lo de Ricardo, creo que incluso entre periodistas y entre políticos creo que fue algo positivo. Vimos hace poco cómo se formó una coalición dentro de la Asamblea, como para decir, bueno, estamos unidos, la Asamblea no va a hacerse la indiferente, eh, y sobre todo rescatar inclusive al líder de oposición, Rafael Correa, se le va a decir que le daría el apoyo al presidente Noboa, ¿no? Creo que eso es importantísimo y algo a destacar, la unidad nacional frente a las diferencias políticas. Muy bien. Bueno, dada la complicada situación también, ¿cuáles son los posibles escenarios que ustedes vaticinan, ¿no? para Ecuador dentro de los próximos días y qué podría enfrentar, ¿no? ¿Existen quizás algunos planes a largo plazo para abordar esta crisis o qué es lo que se espera, ¿no? por parte del gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes esperarían bueno, que sea el actuar del gobierno para que pueda solucionar esta situación, ¿no? Bueno, para eso creo que existen muchas respuestas y no solo la una ser la correcta. Por ejemplo, como ya se había comentado con anterioridad, lo que se estaba planeando era un supuesto plan Fénix, que como yo mencioné con anterioridad, creo que en este momento se puede dar porque arruinado, no arruinado como tal, pero hasta cierto punto, pues esto cambia totalmente todo, lo cual tenía, por ejemplo, la creación de una central de inteligencia. También hay que tomar en cuenta que se viene una consulta popular. Esta consulta popular también tiene muchas preguntas en cuanto a seguridad, que se va también, por ejemplo, a cambios en la Constitución, que ya se intentó dar también con otra consulta popular que falló, que fue la de Guillermo Lazo. Entonces, el panorama en sí es bastante incierto, porque como yo comenté con anterioridad, desde una mirada internacionalista, en un contexto internacional en el que estamos sufriendo guerras internacionales, el 2023, por ejemplo, fue el año en el que más conflictos armados y más muertes por conflictos armados hubo desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos en un contexto internacional lleno de crisis, ¿no? En donde empiezan a surgir otra vez nuevas formas también de conflictos muy distintos a los anteriores dados. ¿Qué panorama se podría decir? Pues el actuar rápido del gobierno. Creo que en este momento, como yo comenté, en momentos de crisis, se tienen que tomar medidas drásticas a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Medidas fuertes, medidas determinadas de parte del presidente y de todas las autoridades. Ahorita no podemos nosotros hablar de una
de una especie de paz que pueda irse a largo plazo, es decir, como proyectos que vayan desde lo más bajo, por ejemplo, desde la sociedad, es decir, por ejemplo, si existe la mayoría de personas o sí, de personas que están involucradas, por ejemplo, en esto del narcotráfico, los expendedores, de que se viene a la pobreza, a la falta de oportunidades, etcétera. En este momento en específico no podemos hablar de eso, porque necesitamos medidas y soluciones rápidas que vayan directamente a la efectividad. Es decir, atender directamente a la violencia directa. Eso es lo que debemos hacer en este momento. Tal vez cuando ya pasemos esta crisis, superemos el estado del conflicto de crisis, podemos avanzar. Pero si no se controla en este momento, va a seguir en escalada y va a llegar a un punto en el que tal vez ya no se pueda controlar. Se estaba hablando de un narcoestado. En lo personal, siento y pienso que posiblemente ya estemos llegando a ese punto. En anterior, si me lo hubieras preguntado hace varios meses atrás, hace un año atrás, te habría dicho que no. Pero con la situación actual, sí pienso que se podría hablar de un narcoestado. Podríamos estar visibilizando tal vez bastantes imágenes de lo que sería un narcoestado. Entonces, para finalizar y para dejar en claro, para concluirlo, necesitamos medidas que vayan directamente a afrontar esta violencia directa. Uno. Segundo, que sean a corto plazo, que sean ya, que sean rápidas, que sean efectivas, que sean fuertes. Tal vez después de esto, cuando podremos canalizar un poco el conflicto, podríamos hablar de una paz positiva, pero en este momento no, lo que debemos hacer es pausar simplemente la violencia con una paz negativa, se podría decir. Como internacionalistas es complicado predecir los acontecimientos que lleguen a pasar. Creo que es lo que espera de nosotros, principalmente la opinión popular, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde nos vamos? Pero lo que podemos mencionar es, podría darse esto, como podría darse este otro escenario. Ese es nuestro trabajo, intentar cubrir todas estas esferas. Y claro, eh, yo considero que es importante, como menciona Denis, y de hecho, el gobierno de Nova, ¿cuánto tiene? Para trabajar un año, 8 meses, un año, 6 meses, no es más que eso. Entonces, este gobierno debe ser el que se encargue de dar ese shock para después pensar el siguiente gobierno 2025 que digan, ok, vamos a trabajar en estos planes para evitar eso, en la escolaridad inconclusa, vamos a trabajar en verdad en el hambre que existe en los territorios que mencionaba Cristian en Esmeraldas, que no se llega el Estado. En la Amazonía es una región que muchas veces se le olvida. Tenemos que llegar a esas zonas. Entonces, claro, el gobierno de Novoa tiene que, y ahí tal vez hablando coloquialmente, ponerse los pantalones y decir, ok, vamos a trabajar de esto con la paz negativa que menciona Denise, y claro, acoger toda esas personas que están tal vez predispuestas a trabajar. Sí, ok, tal vez por un interés tal vez político, pero se necesita ahorita trabajar, se necesita manos, se necesita gente. Entonces, claro, enrumbar el país, enfocarse y sí, apoyarse en base a ese derecho internacional humanitario que mencionamos, utilizar si es necesario esa fuerza letal para devolver la tranquilidad. Y claro, esperar que sea lo mejor, que venga lo mejor y que se creen planes, que se creen programas, proyectos, que trabajen en todos esos vacíos estatales donde, bueno, no ha llegado lamentablemente en los gobiernos en los últimos años. Creo que el futuro del Ecuador está lleno de oscuridad y de incertidumbre sobre todo. Eh, nos, es muy complicado, como dijo Ricardo, anticipar lo que puede suceder. Y es complicado ser optimista en estas situaciones, ¿no? Una de las posibles soluciones que pensé ahorita sería, por ejemplo, la cooperación internacional a través de cámaras binacionales entre Colombia y Perú, o por ejemplo con Italia, que Italia tiene una histórica lucha contra grupos delincuenciales como las mafias, por ejemplo, ¿no?
El problema es que la cooperación internacional, nos guste más o nos guste menos, toma tiempo. Y tiempo es lo que no tenemos, ¿no? Necesitamos estar vivos ahorita, no en 6 meses. Quizás una de las soluciones rápidas con efecto inmediato que, como dijo Denise, que podríamos tomar puede ser, por ejemplo, militarizar puertos, retomar el control de las cárceles a través de las fuerzas de seguridad, a través del ejército. Sabemos, se sabe popularmente que hay zonas en donde se albergan estos GDOs, pues se arma un grupo de inteligencia y a través de las fuerzas de seguridad eh, se los combate de golpe, cara a cara. Creo que sería, por ahorita, como dijo Ricardo, una medida de shock. Creo que el gobierno de Daniel Noboa es el encargado de darle este RCP al Ecuador para que en 2025 el siguiente gobierno pues, pueda construir sobre una base más o menos estable. Creo que sería mi ligero aporte. Bueno, voy a destacar lo que mencionó Cristian en esta intervención y también en la anterior, ¿no? En la anterior había referido principalmente a cómo es que la oposición también se está uniendo con el gobierno, ¿no? Se está viendo esta cuestión de unidad nacional dentro del país, ¿no? Y es justamente por donde ya va a ir la siguiente pregunta, pero antes, nuevamente voy a destacar la participación de Cristian, ¿no? Con respecto a su mención también a la cooperación internacional que podría haber, ¿no? Me parece que también entre Perú y Ecuador existe de alguna manera un plan binacional, ¿no? Entre ambas naciones, motivo por el cual también se podría buscar ahí un trabajo conjunto justamente con las fuerzas de seguridad del Perú, ¿no? Quizás justamente para retener a posibles, bueno, grupos que traten de escapar de Ecuador hacia el Perú y de esa manera también, ¿cómo se llama? Preservar la seguridad de Ecuador, ¿no? Porque bueno, entendamos también cómo es que estos grupos van a intentar quizás escapar de Ecuador, ¿no? Ante quizás una mayor reacción del ejército, de las fuerzas de seguridad en Ecuador, ¿no? Entonces, me parece realmente destacable lo que habías mencionado, ¿no? Ahora, con respecto ya a mi siguiente pregunta, ¿no? Es cómo es que, por ejemplo, está reaccionando la oposición en general, ¿no? Ante este suceso que se ha venido dando, ¿no? Dentro de estos días, ¿no? La reacción es positiva o quizás no ha sido la reacción esperada, ¿no? Pese a que quizás han brindado un mayor apoyo, ¿no? Bueno, esto de la oposición creo que puede ser analizado desde las elecciones como tal. Creo que el triunfo de Noboa marca eh, un nuevo inicio o una nueva forma de ser política en el Ecuador. Eh, ¿Por qué entra Noboa primero? Bueno, gana las elecciones. Porque se presenta como una alternativa distinta a lo que veníamos manejándonos con anterioridad más de 10 años, que era este debate correísmo-anticorreísmo. Noboa se presenta como un candidato nuevo, un candidato que no tiene historial, un candidato que se presenta con nuevas acciones. Hasta cierto punto creo que se manejó con un centro de poder ver las cosas buenas que hizo el correísmo, pero también desligarse también completamente de eso, como una nueva mirada a este. Lo que pasa también cuando gana el candidato Noboa, y es algo que yo siento que se puede estudiar mucho los símbolos, ¿no? Entonces aquí viene, por ejemplo, cuál es la representación máxima de la oposición, se podría decir que se iba manejando hasta ahora, pues era Rafael Correa, ¿no? De lo que, bueno, viene Lenín Moreno, después viene Guillermo Lazo, pero Rafael Correa es como el símbolo máximo de la oposición que se podría tener. Y eso que Luisa González siento que hizo un buen trabajo también en su campaña. Pero en cuanto a eso, cuando gana Daniel Noboa, él recibe el apoyo hasta por redes sociales, que podemos hablar de la diplomacia por redes, del mayor líder de la oposición. Entonces, hasta cierto punto creo que se ha creado una especie de estabilidad en el Ecuador. Siento que si no hubiera ganado Daniel Noboa y hubiera ganado otro candidato, la cosa hubiera sido totalmente distinta.
pero por cómo se maneja y por todo, estudiando todo el contexto, pues la oposición, la verdad es que ha llegado hasta cierto punto, creo, en el país, hasta en la asamblea, de decir, no se puede seguir con esta contienda más. O sea, en este momento existe lo que se llama un enemigo en común. ¿Qué es este enemigo en común? Es el narcotráfico. Este enemigo en común logra abarcar las masas, logra abarcar la oposición, es decir, ya tenemos algo en contra de lo que debemos unirnos y estar a favor. Entonces, igual como mencionó Cristian con anterioridad, se da, ¿no?, este pronunciamiento de Rafael Correa en el que dice, de hecho, que da el rotundo apoyo al presidente Daniel Noboa y de hecho le dice que no ceda, que no dé un paso atrás. Entonces, la oposición, siento que ya no se puede hablar tanto de algo político y por eso se da el estado de guerra, ¿no? Porque no es algo desde afuera, sino ya es algo interno. Encuentran un enemigo en común, encuentran algo específico por lo cual trabajar. Y bueno, eso es lo que ha sido hasta ahora como la respuesta, se podría decir, de la oposición, un tanto más de unión política interna. Esperemos que se siga dando, pero eso. Claro, y de hecho, si tomando justo lo que menciona Denise y demás, oposición clara, al menos en estos 3 meses, que claro, no es mucho tiempo y tal, no se ha podido evidenciar. De hecho, tal vez la mayor oposición que se llegó tal vez a observar fue el actor de Construye, toda la bancada de Construye, que tal vez existieron esos roces con las personas afines a María Paula Romo, que cuando se dieron las elecciones parecía lo contrario, que ellos iban a ser los principales aliados. Pero claro, los juegos de poder, los juegos de la política y demás que se dan, nos han brindado este enemigo en común que mencionó Denise, y claro, es necesario alinearse para poder enfrentarlo. Si me seguimos manteniendo con una asamblea en donde, por ejemplo, haciendo el símil con la asamblea anterior, teníamos a Pachacuti en contra del uno, que la bancada nacional en contra de correísmo, los pocos del Partido Social Cristiano, o sea, eran todos contra todos. Ahora sí se ha podido ver una especie tal vez de bloques trabajando sí a sus intereses, pero bloques más claros, más fuertes. Se han aprobado la ley económica urgente, la primera que presentó Noboa. Entonces, claro, ese enemigo o esa oposición como tal no existía. No había esa oposición, en cambio, que tenía Guillermo Lazo, era muy claro. Tenemos lo que ha pasado. Pero claro, el enemigo en común lo tenemos, hay que enfrentarlo con mano dura y ver el proyecto a futuro político a nivel de Daniel Noboa. Creo que aquí es el punto de inflexión, en donde si logra trabajarlo de la mejor manera, su futuro político puede ser interesante eh, de que se desarrolle, pero si no lo hacen como lo tienen que trabajar, creo que va a ser de los actores políticos con mayor crecimiento, pero a la vez con un crecimiento muy efímero si no se lo trabaja de la mejor manera. Tal y como le dijeron mis colegas, creo que por primera vez en muchísimo tiempo vemos unidad política en el país. Eh, no hay un egoísmo partidario, o al menos eso es lo que se manifiesta, ¿no? Lo vemos tras la escalada de violencia una vez gana Daniel Noboa las elecciones presidenciales, cómo se empiezan a formar estos lazos partidarios, lo que se le llamó el acuerdo parlamentario, ¿no?, entre el oficialismo y el correísmo, algo que no suele ser común dentro de los sistemas políticos presidenciales, sino es algo más común de los parlamentarios, ¿no?, de estas democracias europeas. Eh, y tal y como dijo Ricardo, en un inicio se pensaba que Construye iba a ser el principal aliado de ADN y que el correísmo iba a seguir dentro de su posición como oposición. Pero cuando empiezan a formarse estos acuerdos parlamentarios, que no hay un acuerdo como tal explícito, que luego vemos en las comisiones legislativas, principalmente está el Partido Social Cristiano, el correísmo y ADN.
ya sabemos más o menos quiénes están involucrados en el acuerdo parlamentario, entonces. Eh, y esta distribución de la Asamblea Legislativa también causa que, obviamente, el correísmo deba ceder. Y por eso se aprobó la ley económica urgente, y no estoy seguro, creo que también se aprobó la ley de energía, puede ser, hace relativamente poco, puede ser, no me acuerdo, no estoy de todo seguro. Eh, o sea que ya vemos a una asamblea mucho más cooperativa con el Poder Ejecutivo que la Asamblea General, que la Asamblea Nacional pasada, ¿no? Eh, Creo que es algo histórico, eh, que los partidos dejen sus diferencias, eh, por un enemigo en común, un enemigo en concreto, ¿no? Incluso haciendo un símil con la Argentina, el problema de la Argentina es la economía y no existe este tipo de acuerdos parlamentarios. La oposición sigue siendo una oposición fierve, poderosa, que le pone trabas al oficialismo actual. Algo que no pasó acá, ¿no? Eso me parece importante destacar. Creo que este derrumbe de barreras entre los partidos nos hizo muchísimo bien y esperemos que se mantenga en el tiempo. Aún falta todo un año, y como se dice, ¿no? Este año las preparaciones para el 2025, que son las elecciones generales de nuevo. Hay que ver cómo se desarrolla todo. Muchas gracias, Cristian, Denise y Ricardo, por justamente sus aportes que han dado, ¿no? Justo mencionaban también la cuestión ya de los partidos políticos dentro de Ecuador, ¿no? Y justamente hablando de partidos, también se me viene a la mente la cuestión de las reformas, ¿no? Que son necesarias para Ecuador, ¿no? ¿Qué reformas ustedes consideran quizás las más importantes para que dentro de Ecuador pueda realmente existir un cambio y no se vuelva a repetir un suceso como el que se está dando hoy en día en Ecuador, ¿no? No sé si podríamos comenzar con Denise. Bueno, en cuanto a reformas, tal vez sí siento que podría ser necesaria una reforma judicial, es lo que se estaba ya anteponiendo en la consulta popular, pero más allá de poder hablar, por ejemplo, en el sentido jurídico, que siento que, por ejemplo, en mi caso personal, no vendría a ser tanto porque estoy enfocada en seguridad internacional. Lo que sí te podría hacer es que deberían existir primero reformas en el lado, como comenté con anterioridad, actual, o sea, rápido, ¿no? O sea, de actuar a corto plazo. Pero de ahí yo siento que sí deberían existir reformas muy estructurales que vayan desde el tejido social, muy abajo, o sea, desde, por ejemplo, en el sentido de educación, en el sentido de financiamiento, en el sentido de salud. Todo o sea, existe un problema grave de institucionalidad en el Ecuador. Existe un problema de que las instituciones simplemente están colapsadas. El sistema de salud está colapsado, el sistema de educación hasta cierto punto se colapsa, las instituciones están llenas de corrupción. Yo creo que deberían existir reformas también en el lado de ver el control de fiscalización, el control a políticas públicas anticorrupción, todo eso que vaya de acuerdo a ver el problema desde no un lado tal vez superficial, sino desde un lado profundo. Eh, Eso es lo que podría yo comentarte respecto a eso. Totalmente de acuerdo y muy acertadas las aseveraciones que hace Denis, ¿no? Es importante esas reformas judiciales. Yo por mi parte, y bueno, para ser súper breve en esto, creo que también es importante ver hacia los apartados más pequeños. ¿En qué sentido las reformas tal vez en el ámbito educativo? Por ejemplo, tenemos que se ha reformado de forma que de los bimestres a los trimestres, pero eso no hace un gran cambio. En realidad, no se puede evidenciar algo que pueda aportar en esto. Pero si nos centramos, ok,
¿qué estamos enseñando? Sí, las materias elementales, es importante darlas, pero estamos tal vez educando en civismo, estamos tal vez educando en una ética, pero una ética de verdad. Y eso lo digo por experiencia propia. En el colegio recibía ética y era, seamos honestos, una hora libre. Hay que ser claros en esto. ¿Cómo reformar el sistema educativo, esas materias que se están dando, para que en verdad puedan tener un impacto en las generaciones que vienen? Hay que trabajar, y claro, esto es a futuro. Hay que trabajar en eso, cómo desarrollar un pensamiento crítico de verdad, cómo hacer que los jóvenes, que los niños sientan ese apego en verdad, ok, hoy voy a aprender algo nuevo que en verdad me va a servir. Entonces, claro, voy a tener ese apego hacia mi país, hacia mi ciudad, qué sé yo. No voy a tal vez a grafitear, no voy a dañar esto. Puedo tal vez tener un futuro. Todas esas cosas son muy estructurales, sí, son planes a largo plazo, pero se los tiene que hacer. Porque como decía al principio de la entrevista, si no se atacan las raíces, los problemas van a seguir. Eso por lo pronto. Como dijeron mis colegas, creo que en primer lugar estamos necesitados de oxígeno y un bombazo de aire es lo que necesitamos. En medidas cortoplacistas necesitamos un poquito de tranquilidad y un poquito de control, como mínimo, para poder empezar a pensar qué vamos a hacer después, ¿no? Eh, Creo que tal y como lo mencionamos antes, un poco reiterado, pero el rol del gobierno de Daniel Noboa actualmente es dar ese RCP al Ecuador para que pueda tranquilizarse un poco las cosas hasta 2025, en donde ya se puedan empezar a aplicar medidas sociales, qué sé yo, reestructura al sistema educativo. Ahorita que Ricardo está hablando sobre educación, recuerdo que en el colegio me gradué hace más o menos 3 4 años. eh, Recuerdo que nos daban una materia que se llama ciudadanía, pero nos daban 1 o 2 años. O sea, dentro de los 13 años que estamos en educación primaria y secundaria, solamente recibimos 2 años sobre institución, sobre educación política y ciudadana. O sea, ¿cómo se supone que nosotros como ciudadanos vamos a aprender a ser ciudadanos si no nos lo enseñan en el colegio? Eh, bueno, en fin, es obvio que reformas de fondo son necesarias. El tema es que no tenemos tiempo para esperar a que esas reformas de fondo den resultados. Por lo que necesitamos medidas urgentes, medidas cortoplacistas, medidas de shock. Creo que eso es lo que necesitamos ahorita. Muy bien, entrando ya a la parte final justamente de esta interesante entrevista, ¿no? Después de haberlos escuchado a todos, ha sido realmente muy interesante esta entrevista, escuchar las distintas perspectivas sobre todo, ¿no? Acerca de la situación que está pasando dentro de Ecuador. No sé si tendrán algunas palabras quizás para la sociedad ecuatoriana, qué es lo que ustedes recomiendan, ¿no? O quizás hay algún mensaje de aliento que desean dar. No sé si podríamos escucharlos, chicos. Sí, primero agradecerte, Benji, por la invitación a este espacio. Es importantísimo, yo creo que difundir sobre todo una mirada